¿no? Imagínate, o sea, eso sería un golpe durísimo al sistema, ¿no? Sí. Va, entonces Universidad Landiva, San Carlos, UG, todas las de Guatemala están obligados, mucha. Háganle, interésense sus estudiantes porque somos la clave. Se supone que para eso están, para enseñarnos, para educarnos, no para lucrar de nosotros, ¿no? Buenas noches, mucha. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Alineados, un podcast donde sabemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su mente, su conciencia y su comportamiento. Mi nombre es Luis Sánchez y yo voy a ser su host el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, más que nada porque ha influido un poco de mi forma de pensar. Él fue mi maestro de filosofía en tercero básico. Imagínense, muchachos, eso fue hace 6 o 7 años. Todo lo que ha cambiado en ese periodo de tiempo. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Pablo Mogollón. Yeah. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, vos, ¿qué tal? Súper bien, tranquilo aquí. Agradeciendo las plataformas digitales porque fue súper fácil encontrarte, la verdad. No sé qué hubiera hecho si no existiera Facebook en estos momentos, porque ni idea de qué ha pasado con tu vida últimamente. No, hombre, gracias por la invitación. ¿Y qué tal, qué tal has estado? ¿Cómo estás? ¿Andas dando clases Bien, ahorita? pues. Sí, la educación se volvió lo mío. Ahora estoy dando clases, actualmente estoy dando clases en dos universidades, en la San Carlos, en la Mariano. Nítido. Em, Estoy haciendo de todo un poquito, así que en eso ando. Me llega, perfecto. Pues fíjate que yo te invité a este podcast porque lo que intentamos hacer, como decía en la intro, es explorar un poquito la mente y la conciencia. Entonces la educación es un tema muy importante en el desarrollo de las personas y de la sociedad al final. Entonces creo que como maestro o transmisor de información, estás cumpliendo un, un puesto muy importante en la sociedad. Decime, ¿qué tal se siente ser maestro y crees que ser maestro tiene algún poder o algún sentimiento que te vuelve que tiene tanta afinidad hacia dar clases? Mira, en primer lugar, yo no estudié magisterio, o sea, yo no soy maestro de profesión, no esperaba llegar a dar clases, pero pues la vida me fue conduciendo poquito a poquito. Estudiar la filosofía me abrió mucho los ojos y me dio el chance de meterme directamente a dar clases. Y ahí descubrí lo mío, ahí realmente descubrí que la educación es mi camino. Y sí, como vos decís, realmente creo que los docentes tenemos pues un poder muy grande, pero que es una responsabilidad enorme, digamos, porque pues sí pasan por nosotros muchísimas personas. Antes pasaron jóvenes, ahora jóvenes adultos, pero igual siempre son personas que, pues como vos decías al inicio, la forma de pensar va cambiando y eso es un compromiso enorme porque Sí, total. la idea es no solo enseñar cosas, sino realmente, ojalá, transformar un poquito la vida en pro de la persona y en pro de la sociedad. Sí, total. Mira, yo tengo así una clase presente que vos me diste, men. Mi memoria a largo plazo está bien, la de corto plazo no está tan buena, pero me recuerdo que una vez discutimos en la clase sobre la etimología de la palabra alumno y me recuerdo que tú describiste que esta estaba conformada en latín por dos partes, la de a y lumni, y que significa falta de luz o algo por el estilo. No sé si te recordás, y si te recordás, tal vez danos un poquito de la explicación de la etimología de la palabra. Fíjate que hablo mucho de esto porque en efecto la idea es cambiar el paradigma y ahora ya no pensar en alumnos, sino en estudiantes, justamente por lo que decís vos, porque en su momento la idea de hablar de alumnos era de hablar de justamente seres sin luz, o sea, alumni, ¿no? A prefijo privativo y lumni de lumen, que significa luz, ¿no? Ujú. Entonces, la idea era pensar en que el maestro lo sabe todo y el alumno no sabe nada. Entonces, esto pone al docente en un peldaño superior y al Superior. estudiante aquí abajo. ¿Va? Pero no, o sea, realmente el aprendizaje es siempre un compartir, es siempre un crecer juntos y un aprender juntos. Y a mí eso es lo que me apasiona de la educación. Yo aprendo más, probablemente aprendo más que mis estudiantes, porque el contacto con la gente, la reflexión constante, eso es lo que verdaderamente transforma, ¿no? Sí, me da. Yo la verdad en algún punto de mi vida me gustaría enseñar, pero no sé si me gustaría irme al colegio, me gustaría ir a la U, tal vez. Siento que tal vez con un criterio más formado, depende de la clase también.
la interacción puede ser un poquito más interesante, ¿va? ¿Actualmente qué clases das vos? Fíjate que sigo dando filosofía. Doy Mira, filosofía en el primer año de psicología y doy también lógica formal en el segundo semestre y estoy dando investigación en la USAC. Así que, pues, un poquito variado, pero siempre al final paro cayendo en lo mismo, que es formar el pensamiento de las personas, ¿no? mira, perfecto. Y hablando de formar el pensamiento de las personas, a lo largo de tus años de carrera enseñando, sabiendo un poco del contexto filosófico, ¿crees que hay un método que facilite la transmisión de información, tanto de parte tuya como maestro, como la del estudiante, que sería de parte de receptor? ¿Crees que hay algún método o alguna clave secreta que vos decís, esto requiere cada maestro para poder de verdad sí desarrollar el criterio y sembrar la información en el estudiante? Sí, la verdad, yo sí tengo un método directamente y me funciona. En primer lugar, considero que el maestro, sobre todo, tiene que ser alguien empático, o sea, tiene que ser alguien que logre conectarse con sus estudiantes, porque me parece que ese es el primer paso. O sea, si logras que tus estudiantes crean en vos, vas a lograr transformarlos. Si no, vas a lograr enseñarles cosas interesantes y hasta ahí termina la cosa. Y se les van El a primer olvidar, paso es ser vamos. empático. Exacto, es que todo lo que se aprende así superficial se olvida al ratito, ¿no? Luego de ser empático, creo que sí, o sea, obviamente tenés que saber de lo que estás hablando, o sea, sí tenés que tener conocimientos, pero creo que es más importante que tener conocimientos es la forma de darlos a conocer. O sea, vos tenés que saber que saber las cosas es una situación, pero darlas a entender, transmitirlas, compartirlas, es todo otro camino, vamos. Y entonces eso, ahí es cuando miras personas que saben mucho, pero que no saben enseñar, Sí, ¿verdad? Y entonces ese es el equilibrio que creo yo debes mantener. Y finalmente me parece importantísimo nunca dejar de creer en tus estudiantes. O sea, tenés que ser súper exigente con tus estudiantes, pues, pero no para parecer exigente o para parecer riguroso, sino por confiar en ellos, o sea, confiar en el potencial de cada uno. Y eso es lo que hace explotar el potencial de cada estudiante, porque si consideras que son mediocres, pues vas a dar una clase mediocre para gente mediocre y vas a fijo, formar gente mediocre. O fijo. sea, ese es el camino para mí. Honestamente, creo que la educación, no importa la materia, debe ir por ahí. Sí. Van a decir que soy un mamón, mucha, pero es que este es el tipo de maestros o guías que necesita la gente porque sí se interesa en la forma que aprende el alumno. Y es que el maestro siento que cumple una función pequeña del sistema entero educativo, sin embargo, es la más importante. Porque, mira, con eso de la empatía, cada alumno tiene su caso y cada alumno tiene ciertas aptitudes. Sin embargo, el sistema de educación en mi opinión es un poco anticuado, ¿vas? Porque intenta encajar a todos en un mismo lado, porque fijo, se necesita una forma de calificar, eso es súper entendible y obviamente la logística para calificar es enorme. Sin embargo, intentar encasillar aptitudes diferentes, personalidades diferentes en un renglón, eso limita como que el desarrollo personal, incluso la creatividad, creo que la limita. Entonces, eso es lo importante, maestro. ¿Así qué pensás vos del sistema de educación actual, vos? Totalmente, yo creo que tenemos muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que mejorar. Em, digamos, voy a empezar separando el sector Dale, privado dale. del sector público, Sí, son realidades totalmente distintas y no me voy a meter a hablar del sector público, pero en general, digamos que la educación sí estamos, digamos, atrasados en muchos sentidos, ¿no? Cuando me ha tocado dar talleres a docentes, pues les he dicho lo mismo. Muchos decimos y muchos colegios dicen, por ejemplo, educamos para el futuro, ¿va? Pero realmente no estoy seguro de que estemos educando para el futuro. A veces más bien pareciera que estamos educando para el pasado, pues, o sea, total. seguimos enseñando con metodologías y con técnicas de hace 10, 15, 20, 30 años, o sea, como Más, nos creo enseñaron a yo. nosotros. Sí, sí, sí.
y eso no nos funciona, ¿me entiendes? O sea, ya no. Tal vez antes sí, pero ya no. O sea, yo creo que es necesario pensar en un sistema, eh, tal vez que no necesite reformar aspectos específicos, yo creo que necesita repensarse el sistema. O sea, debería ser un sistema liberador en lugar de encasillador, como decíamos. Correcto. Me parece que la educación, en todo caso, debería enseñar a ser libres. Y es mucho lo que a mí me gusta de la educación y lo que he tratado. Em, claro, tengo que enseñar ciertas cosas, pero el enseñar, o sea, lo que enseñas resulta ser solo un pretexto, digámoslo así, solo un medio para realmente enseñar lo importante que es enseñar a pensar, enseñar a sentir, Formar enseñar a criterio. Sí, comprometerte con tu mundo. O sea, para mí esa es la educación que verdaderamente vale la impacta, pena. la que transforma, ¿no? Sí, correcto. Es que, no sé, o sea, creo que también hay un dicho que el que no sabe su historia de hace 3000 años está condenado a repetirla. O sea, creo que el sentido de enseñar historia, hechos del pasado y así, como cultura general sirve. Pero, ¿qué sucede con la persona que, digamos, necesita aprender a pintar y lo tienen encasillado y trabaja en un grado repitiendo mate o ciencias, aprendiéndose los nombres del sistema solar y todo? Y creo que en ese sentido falla y hasta cierto punto considero que llega a ser como una doctrina, vos, en el sentido de que todos tienen que saber lo mismo. Incluso, yo no sé si en el colegio tú impartiste fe, pero considero que es parte de inclinar el pensamiento de las personas solo a un lado. Imagínate que yo no tengo nada en contra de la religión, no, no la comparto, pero no, no estoy en contra. Pero imagínate que en lugar de fe dieran a administrar tus ahorros, ¿va? ¿Me entendés? Como sería un panorama completamente diferente. ¿Qué pensás vos en eso de que se incluya la religión en el sistema educativo, sea la doctrina que sea? Mira, por un lado, eh, siento que esto debería ser un elemento, de nuevo, liberador. ¿A qué me refiero con esto? Creo que, ponete, un colegio privado, pues sí, está en libertad de elegir la, la inclinación religiosa que va a impartir, porque al final es privado y es una empresa y quienes quieran meter a sus hijos ahí tienen que saber a lo que se están metiendo, ¿no? Sí, Pero creo que la educación como sistema, pues sí, debe estar absolutamente desligada de un pensamiento religioso como tal. Bueno, sobre todo una ideología religiosa, ¿no? Creo, honestamente creo, que el pensamiento religioso no es del todo opresivo. Te digo por qué. Justamente los años que me tocó dar formación en la fe, creo que se llamaba el curso, yo me dediqué más a dar una especie de clase de moral, ajá, porque sí, como ética y moral. creo que eso sí, exacto, o sea, creo que eso sí va, digamos, sin importar cuál sea tu inclinación religiosa, el respeto a la persona, el respeto a tu vida y a la vida de los demás, el respeto a la sociedad y el deseo de hacer de la sociedad algo mejor, pues creo que podría ser un buen común denominador en cualquier religión, vamos. Y entonces, más que hablar de religiones, pues a mí sí me gusta hablar de pensamiento religioso como una opción de encuentro, más que de división. Sí, Y correcto. en todo caso, pues lo bonito es que no importa, suponete si crees o no, no importa si estás de acuerdo o no, hay elementos comunes, aún con ateos, aún con agnósticos, Entre toda religión. que eso es lo que vale la pena compartir, vamos. Yo creo que eso es lo liberador. Sí, es como, digamos, a Dios se le describe como omnisciente, que está en todos lados, que conoce un poco de todos. Creo que deberíamos de tener una mente algo así o un pensamiento algo así, como que agarrar lo mejor de todos lados. Creo que ese es un concepto clave para la formación y el criterio. Pero, y estos últimos años que has hecho vos? Después de salir del colegio, cuál fue tu historia? Bueno, de verdad, he hecho un poco de todo. Pues, además de, entre otras cosas, tengo una maestría en gestión del talento humano y entonces esto me ha ayudado Mira, a trabajar en otros aspectos. Estuve trabajando en una editorial por varios años capacitando docentes. Esto fue una experiencia muy buena porque conocí mucho la realidad educativa del país.
porque me tocaba salir a todos los departamentos, ¿Qué vamos. insight nos podrías compartir de cómo es la educación en general en el país de Guate? Estamos muy mal, o sea, Fijo. estamos verdaderamente atrasados en muchos sentidos. Suponete, en Guatemala se hizo una reforma educativa que supuestamente empezó en el 2000 y terminaba en el 2020. Ujú. Yo dando capacitaciones en pleno 2019, suponete, y, y los docentes no conocían La ni de qué reforma, se trataba la reforma. O sea, menos implementarla, obviamente, por ¿no? O supuesto. sea, estábamos por lo menos 20 años atrasados. Y te digo, 20 años atrasados, piropo, porque realmente estamos mal. O sea, maestros con mala ortografía, impuntuales, ¿qué te digo? Sin ganas de dar clases. O sea, realmente como realidad estamos mal. Además, ni Sí, siquiera hay que empezar a pensar en las condiciones socioeconómicas de colegios privados, porque ni siquiera escuelas, sino colegios privados realmente precarios, vamos. Y entonces, sí, lastimosamente, se mira en muchos casos la educación convertida como en un negocio, más que en una vocación, ¿va? Yo creo que si yo en algún momento tengo la oportunidad de hacer un aporte más grande a la educación, pues yo creo que tendría que ser eso, darle de nuevo a la educación el valor y el lugar que tiene, el lugar central que debería tener y no ese negocio que no ayuda a nadie, sí. vamos. Es que hay que admitir que es súper lucrativo, o sea, es como atractivo el business de poner un colegio. O sea, a todo le puedes sacar raja, hasta poniendo el uniforme, pues. Es increíble. La cosa es de que hay que interesarse en el alumno. Esa es la clave. Sinceramente creo que Si esa es la clave. realmente, yo creo que si te metes en la educación para educar, no resulta lucrativo. O sea, yo creo que para educar como tal resulta mal negocio. En cambio, para lucrar resulta nítido, ¿no? No, me agrada mucho que podamos tener esta plática. Fíjate que me parece muy interesante el proceso educativo. Más que nada que es difícil. Mira, una vez leí un libro que me lo recomendaron en la universidad, por cierto. Se llama ¿Cómo nos venden la moto? Es un libro que me cambió la vida. Habla sobre el rebaño desconcertado y la gente que guía a la sociedad. O sea, de cierta forma, se requiere un grupo élite que guíe y que regule con la intención de mantener orden. Pero para eso se necesita el resto de la población que sigue lo que se dice. Entonces, en el sentido de que ellos pueden decir qué información recibís, qué opiniones tenés que compartir y todo, creo que es importante que en la educación se desarrolle criterio con la intención de poder llegar a la verdad o la luz, ¿me entendés? ¿Qué pensás tú, o en términos filosóficos, que se habla de la verdad y estar como controlado por ciertas personas o un grupo? Mira, yo honestamente yo me considero a mí mismo un poco antisistema, ¿no? Me llega, Eh, nítido, perfecto. Me refiero a eso, sí, o sea, es que lo que pasa es que yo siento que no es de ir en contra de todo, sino ser crítico de todo, y eso sí, o Cool. sea, yo diría que, por ejemplo, pienso que ningún docente tiene la verdad absoluta. Entonces, o sea, ningún docente, por inteligente y capaz que sea, te puede decir toda la verdad. No se puede, o sea, es lógicamente imposible, ¿no? Como docente y Y como por otro humano, lado, vamos. correcto, correcto, y como papá y como Sí, de todo, ¿no? total. O sea, al final, desde esa perspectiva, pues uno como persona debería formarse con el suficiente pensamiento crítico de, de poder aceptar lo que viene, evaluarlo y proponer algo distinto. O inclusive aceptar lo que le dan, pero aceptarlo no de manera ciega, sino Solo con porque convicción sí. y con certeza. Exacto, es que es el grave problema de la sociedad, creo yo, uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy, es justamente eso que nos dejamos, vamos, o sea, las cosas pasan y la moda gana y el capitalismo ahí va
Y no estoy en contra del capitalismo como tal, pero sí estoy en contra de las personas que se aprovechan del sistema Sí, para ir sobre los demás, sea el sistema que sea, vamos. Em, o sea, me parece que lo que nos falta es la capacidad y yo diría el compromiso personal y con la sociedad de hacerle frente al mundo y decir, bueno, que esto es cierto o no, o sea, realmente puedo creer en esto o no. Eh, Sobre todo, yo lo vi, por ejemplo, mucho en el colegio, a la hora de que los chavos eligen carrera. Eh, muy el temprano gran para escoger criterio, carrera también. primero, primero, estoy de acuerdo, muy temprano para escoger carrera. Y segundo, ¿cuál es el criterio para escoger carrera, sobre todo en un ámbito privado, ¿no? Hacer pisto. O sea, Fijo. es básicamente eso. O sea, ¿qué carrera me va a dar dinero? Doctor. Y exacto, vos sabrás que al final de cuentas el dinero sí es importante, porque no voy a, yo, o sea, yo no vivo del aire, pues Sí, sí, el dinero es importante, pero no lo es todo, definitivamente. Y hay algo mucho más importante que para mí es la trascendencia, el legado, la vamos. realización. Y eso, pero no se puede lograr realización, no se puede dejar un legado si no sabes quién sos, si no sabes hacia dónde quieres ir, hacia dónde, o sea, qué quieres dejar en el mundo. Y para mí, Total. la filosofía, la educación, la psicología misma debe orientarse hacia eso, hacia formar personas que sepan lo que quieren y que tengan las herramientas para lograrlo. Sí, es que tú inicia del autoconocimiento, pero ¿quién te enseña a autoconocerte? O sea, no, no hay fuerza o representante que te enseñe eso. O sea, parece no ser vital porque no lo enseñan. Sin embargo, creo que es la clave de saber a dónde dirigirte, saber cómo quieres compartir el espacio con lo que te rodea, sea material, físico, lo que sea. Y esto me trae a una frase que a mí ¿Alguna vez viste Cosmos, vos? Una serie que es como el universo. Va, esta serie se la recomiendo mucha. Creo que ya no está en Netflix, pero si la encuentro voy a poner el link porque es buenísima. Cosmos es una serie donde hablan desde la creación del universo hasta incluso hablan de cómo afectaba el plomo en los pueblos antiguos. Así hablan de la teoría del color, de que cómo el color en realidad no existe, sino que es solo una percepción de la mente que atraviesa la frecuencia por tu ojo. Es buenísima, es increíble. Es dirigida por Neil deGrasse Tyson, es un astrofísico y es director del planetario Hayden, es súper, súper inteligente. La cosa es de que hay un episodio donde se lo dedican al Royal Society de Londres, que es una sociedad científica, y su lema principal es en latín, nullius in verba, que significa que no creas en las palabras, o sea, que no te puedes guiar así como, mi papá me dijo, eso es rojo, sino la idea es ir en contra, digamos, en el caso de esta sociedad científica, pues se va por el método científico. Pero eh, la idea es atravesar la información a través de tus sentidos, a través de tu criterio, para como poder validar información y hasta cierto punto llegar a la verdad, ¿va? Pero es difícil guiarte solo por las palabras. Creo que eso es lo que hace que todo el mundo tenga trabajos que no desee, pagando cosas que tal vez ni necesita. Es obra del capitalismo también, ¿va? O sea, no estoy en contra, pero te guía y si te hacen automático, puedes desperdiciar tu tiempo. Simón, es que de verdad es así. Y yo creo que esto de no creer en todo lo que te viene, criticar todo, o sea, realmente tenés derecho, tenés la libertad. A veces lo que te falta probablemente sean las herramientas y la práctica, pues al final, porque esto es una competencia y una competencia se desarrolla practicando, ¿no? Fijo. Yo creo que mucho el camino es atreverte, estudiar, aprender, conocer, abrir los ojos y estar siempre dispuesto a ver las cosas desde otra perspectiva. No, hombre, además con el internet, ¿qué excusa, man? ¿Qué excusa vas a tener con el internet? Literal, puedes escoger un tema y ver el lado bueno y el malo y todavía decidir. O sea, está sencillo, está sencillo. Pero, y hablando eso del internet, ¿qué tal ha sido la transición para vos de pasar a dar clases físicas a dar clases virtuales? Mira,
Afortunadamente, a mí no me ha costado mucho porque yo ya había hecho la experiencia de la educación virtual. ¿Usa Ya había Zoom? tanto recibido clases como dado clases de manera virtual. Yo trabajo, bueno, en las dos universidades tenemos una plataforma educativa específica, pero para los encuentros en vivo usamos Meet. Ah, mira. Mira, a mí no me ha costado mucho porque yo ya tenía establecida una metodología y, digamos, incluso cuando trabajaba en presencial, yo trabajaba un poquito una metodología que era más aplicada a distancia. Entonces ahí no ha habido tanto clavo, pero pues sí, el grueso de docentes, yo sí he visto complicada la situación. Primero, por lo difícil que es cambiar de paradigma. Para la gran mayoría, solo el hecho de tener que cambiar el chip para pasar de presencial a virtual ya fue un dolor, Un tropiezo. correcto. Y luego que no tenemos las competencias. O sea, yo te hablaba hace un ratito de los maestros, no saben, o sea, ni siquiera tienen buena ortografía, menos van a saber manejar, qué sé yo, un Classroom, un Moodle, un Blackboard. Sí, No, o sea, nos falta un montón, no solo en competencias técnicas, sino también en el desarrollo del propio pensamiento. O sea, hay gente trabajando educación virtual, pero no es educación virtual, es que da sus mismas clases de 2 horas, solo que desde Google Meet. Eso no sirve. O sea, vos y sí. yo sabemos que la Mara se conecta y se va, Se va a dormir. porque a nadie puede pasar 2 horas escuchando a una misma persona por internet. Nadie, por muy entretenido que sea. O sea, no somos nosotros los docentes los que tenemos que cambiar nuestras técnicas, nuestras metodologías, cambiar el sistema, pero eso tiene que partir de nuestro propio trabajo, de nuestra propia capacitación. Y lo que no sabes, lo tenés que estudiar, porque me ha tocado estudiar por mi cuenta y, y bueno, para adelante, ¿no? Al final el compromiso es dar un buen plan, un buen proyecto educativo para tus estudiantes, porque son tu responsabilidad. Y es que yo no dejo de pensar en eso. Para mí, mis estudiantes son el proyecto más importante que tengo, porque de mí depende. Es como ser Y papá, si no lo vos. hago bien, total, es que si yo no hago bien mi chance de docente, estoy desperdiciando mi vida y la vida de los patojos y eso no me lo puedo permitir, ¿me entiendes? O sea, no va con el plan que yo tengo, con la imagen que yo tengo de lo que significa ser un maestro. Sí, es que es bien difícil porque incluso cuando era presencial, clases de 2 horas, cuando el plazo de atención es sí mucho 35 minutos, solo no es funcional, no es rentable, ¿me entendés? Y regresamos a lo de que el sistema de educación puede estar un poquito anticuado, necesita un poquito de actualización. Y así como en lo presencial, la clase es de dos partes, del estudiante y del maestro. ¿Qué tal es la participación ahora en virtual versus la física? Peor, ¿no? Sí, mira, la verdad sí ha bajado. Pasa un poquito lo mismo que pasa en lo presencial. O sea, yo pienso que hay tres tipos de estudiante. El estudiante que lee un montón, pregunta, responde, participa, no sé qué, que es la minoría. Sí, Un grueso de estudiantes que están de espectadores, pero poniendo atención, o sea, que realmente están aprendiendo, pero sin participar. Y hay una pequeña porción, porque realmente creo que es pequeña, de estudiantes que no quieren aprender. En el virtual me pasa exactamente lo mismo. Yo ya identifiqué a los dos, tres, fijo. cuatro personas Y que sin siempre me cara, van a solo con responder nombres. correcto. O sea, ya sé quiénes son y si me los encuentro en la calle, saber quiénes son, vamos, pero sí, o sea, son poquitísimos que yo sé que esos sí, siempre me van a responder, esos sí van a leer para las clases y esas cosas, ¿no? Disculpaos, Eh, perdón, espérame. dale, dale, Aló, dale. sí, sí, que pase, gracias. Uh, Perdón vos, que no había quien contestar aquí en mi casa. Es que hubo un trámite que una amiga mía, shout out Julia, por cierto, me mandó Mac
Y de la garita nunca me llamaron y se fue de regreso a Mac y así un trámite, me estoy muriendo del hambre. Y ahorita vino, pobre motorista, ya dando como 3 vueltas para aquí a mi casa. Juela gran, sí, Sí, bueno, pero pues. disculpa la interrupción, retomando el tema No, de la no, no, no. participación de los alumnos. Ah, sí, te decía, o sea, se nota quiénes son los que siempre van a participar. Hay otro montón que están activos, o sea, escuchando, y hay otros que ni por donde pasó, los llamas y nunca te van a responder, ¿va? Es un poco lo mismo, pero lo que sí te puedo decir es, requiere mucho más compromiso del estudiante, porque si no va por su cuenta, se queda. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta vos que ni siquiera es generacional, porque lo he visto en mí, en mis amigos, en mi clase, en mis primos que tienen 8, 12, 13 años, incluso en mi mamá está metida en la U, tiene 50 años y todos tenemos el mismo patrón. Y es que en realidad da vergüenza preguntar, pero ¿por qué? Porque siento que se penaliza el error. O sea, en el sentido de que confundirse está totalmente bien, o sea, es parte de aprender, ¿va? Pero cuando regresamos al sentido de que el sistema de educación quiere encasillar a todos en el mismo y todos tienen que ser lo mismo y tienen que tener el mismo desempeño de cierta forma, se penaliza el error, o sea, uno no tiene chance de no saber algo porque puede hacer el ridículo. ¿Crees que la vergüenza es más fuerte ahorita en línea o en método físico? Yo creo que en línea, porque ¿Verdad? aunque estás con todos conectado, pero en tu casa vos estás solo. O Sí, sea, estás en esa sensación de que estás solo, aunque en la clase estén conectada toda la mara. ¿Va? Sí, yo creo que eso es bastante cierto. A mí me pasa, los chavos, a mí me gusta que estén, que se equivoquen, que pregunten, que hagan preguntas por más ridículas que parezcan, e incluso me gusta mucho cuando los chavos no están de acuerdo conmigo. Eso para mí es bien valioso, el debate. porque, claro, es la única manera de generar nuevo conocimiento, es la única manera de pensar. Si no, es repetir y repetir lo mismo, y eso es aburrido. Buena plática vos, la educación, la verdad es de que influye en el avance y el progreso, o sea, es inevitable, la educación es clave. ¿O? ¿Tenés alguna idea de cómo podría evolucionar la educación? Más ahorita que se introduce como que las plataformas virtuales. Mira, yo creo que la virtualidad vino para quedarse. O sea, yo creo que ahorita la educación virtual se va a convertir ya no en una opción, sino inclusive creo que va a llegar a ser la opción principal, El nuevo porque estándar. resulta mejor, sí, es que, mira, para todos, el estudiante no necesita movilizarse, las cuotas eventualmente podrían ser menores, la inversión, ojalá, resulte un poco más baja. O sea, todo se facilita, ¿no? Creo que lo que nos va a faltar es capacitación, lo que nos va a faltar es tecnificación, pero creo que el camino va un poco por ahí. Ahora, lo que me da verdadero miedo es perder el contacto humano, porque la virtualidad es una herramienta muy efectiva, yo diría muy eficiente para, para, para comunicarnos e incluso para educar. Pero hay un factor que creo que se está quedando muy corto y según mi experiencia creo que se está quedando corto y es la parte formativa. O sea, vos desde Google Meet es muy difícil formar hábitos, formar valores, Fijo. realmente impactar con tu humanidad, digamos, es muy difícil y creo que ese sí es un factor muy peligroso, porque entonces la responsabilidad formativa le queda de nuevo solo a los papás. Y aceptémoslo, nadie estudió para ser papá. Nadie Por lo está tanto, listo. nadie sabe cómo. Correcto. Y esto es un peligro porque entonces gente que no está lista está preparando a gente que no va a estar lista. Entonces no hay un camino, o sea, no, yo no veo desde la parte humana, desde la parte ética, cómo abordar esta temática desde la virtualidad, porque yo soy
mucho de transmitir por lo humano y no lo he logrado y lo extraño mucho. Lo otro, lo pedagógico, eso se da y se da fácil, solo es de aprender a hacerlo, ¿no? Pero eso sí, siento que es un tema que habrá que encontrar la forma de resolverlo. Sí, creo que va a ser necesario balancearlo porque si me preguntas a mí, yo no regresaría a la U. O sea, para mi clase a las 7 me levanto a las 7. Antes me levantaba a las 4:30. Y a estar en tráfico, la Claro. calidad de vida cambia. Imagínate 3, 4 horas al día en el tráfico. Sí estás tirando tu vida estando en el carro. Entonces, ojalá sí se quede lo tecnológico y ojalá bajen las cuotas también, ¿no? Imagínate, o sea, eso sería un golpe durísimo al sistema, ¿no? Sí. Va, entonces Universidad Landívar, San Carlos, UG, todas las de Guatemala están obligados, mucha. Háganle, interésense sus estudiantes porque somos la clave. Se supone que para eso están, para enseñarnos, para educarnos, no para lucrar de nosotros, ¿no? Mira, ya mero, llevamos como media hora, si no es Cabal. que más. Entonces, te quisiera dar un espacio a vos para que, al igual que a mí y a las personas que están estudiando o están en un proceso educativo o simplemente se quieren facilitar los procesos para aprender y retener información, ¿tenés algún consejo vos que nos pudieras dar para decir, miren, si aplican este tipo de cosas, van a aprender mejor las cosas? A ver, yo empezaría diciendo que la más débil de las funciones mentales es la memoria. Y tenemos el grave problema de que nos han enseñado a aprender de memoria. Sí, Y el problema de aprender de memoria es que se nos olvida así, ¿sí? Entonces, creo que el primer gran cambio que tenemos que hacer es dejar de aprender de memoria y empezar a aprender de otras maneras, por análisis, por síntesis, por interpretación, por predicción, por asociación. Hay tantas maneras en las que tu mente es tan poderosa que reducirlo a tener buena memoria es un desperdicio de mente, ¿no? Por otro lado, creo que es un factor enormemente importante la apertura de criterio. Hay un concepto que conocí y me fascina, que es el de la parálisis paradigmática, y es justamente la imposibilidad de poder pensar más allá de lo que te han enseñado, de lo que has aprendido y de lo que crees como correcto. El grave problema de esto es que te quedas con una forma de pensar y no te permitís avanzar, no te permitís evolucionar. Y yo creo que el aprendizaje, sobre todo, debería ser evolución, debería ser avance y no repetir, 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 como estar rumiando la misma comida, ¿me sí, entendés? fijo. No tiene sentido. Entonces creo que el gran éxito de un proceso educativo, y no me refiero solo al formal, a la universidad, al colegio, lo que sea, sino aprender de la vida, se trata de estar dispuesto a cambiar, de estar dispuesto a hacer las cosas de manera distinta, a hacer las cosas como la gente no lo ha hecho nunca. Este concepto de así se ha hecho siempre, a mí me duele y me enoja porque, porque a mí qué me importa que así se ha hecho siempre. Si se puede hacer mejor, ¿por qué Hacerlo. seguirlo haciendo como se hizo siempre? Ujú. Exacto. O sea, yo realmente pienso que el aprendizaje de lo que sea radica en atreverte a transformar tu vida, la vida de las personas que están alrededor y ojalá, y yo sí tengo mucho presente esto, el compromiso de transformar la sociedad en la que estás. O sea, ¿por qué no ha habido cambios drásticos y grandes en nuestro país? Porque no pensamos, porque no estamos dispuestos a transformar la vida. Así que yo creo realmente que el aprendizaje que vale la pena es el que impacta, es el que deja un legado. Y si me preguntas, yo realmente he encontrado en la educación, no diría un camino, yo diría el camino El de la camino. transformación social. Sí, es que yo realmente lo veo así, vos, y no es un chance que dé mucho dinero, honestamente no lo es, pero la satisfacción de ver a tus estudiantes ser un poquito mejores después de que han estado en contacto con vos, eso es lo que te paga, ¿me entendés? Eso es lo que realmente vale la pena. Me gustaría mucho seguir en este camino de la educación. Yo sueño con poder seguir siendo docente,
de lo que se pueda, porque realmente no me importa la materia que toque dar, lo que me importa es estar en contacto con gente y ojalá hacer que esta gente sea un poco mejor después de haberme conocido. Si logro eso, logré todo. Bueno, entonces si se dan cuenta, pues 7 años después logró su objetivo. O sea, lo estoy invitando a mi podcast, va mucha para traer conciencia con todos. Y muchas gracias, Pablo. La verdad es que qué buena onda volver a hablarte. Qué bueno saber que tu familia esté bien. Qué bueno saber que andes en las mismas y que ayudes a transmitir de que la información está para compartirse. O sea, no hay que ser egoísta con lo que uno sabe tampoco. O sea, es el sentido. O sea, el conocimiento y la experiencia lo hace crecer a uno, compartirla y hacerlos crecer a todos, ¿no? Entonces, Total. muchas gracias por haber escuchado este episodio de Alineados. Este fue nuestro episodio número 2. Agradecemos a nuestro invitado otra vez, Pablo Moveón. Muchas gracias por formar mentes y por ser tan conscientes. Suscríbanse, denle like. Estamos en Twitter, en Instagram. ¿Algún proyecto o red social en la que te tengamos que seguir, Pablito? Tengo un blog pensando en Va. guate.blogspot.com. Ahí lo vamos a poner en la Leámoslo descripción y para que lo leamos y lo compartamos. Entonces, muchas gracias por su tiempo, a la audiencia y a vos también. Buena onda.